Gracias un placer. por invitarme. Un placer que nos acompañes y además para contarnos sobre estos cuentos. Estábamos hablando antes de salir al aire, de que al principio te decían que cuentos, ¿te parece? Cuentos aquí la gente no los va a elegir. Sí, siempre me dicen eso en realidad. Siempre, desde que yo empecé a escribir, escuché esa especie de leyenda negra que hay contra los cuentos, que los cuentos es algo que no sale, no te molestes en publicarlo porque no vas a vender nada. Y yo lo seguí escribiendo simplemente por el placer de escribir, porque me siento además cómoda, ¿no? Sí. En el género cuento. Entonces lo seguí escribiendo y un día dije, bueno, tengo una masa importante, los quiero publicar. No fue fácil, ¿eh? O sea, no me resultó fácil, pero bueno, los publiqué y aquí estamos. Quiero resaltar que la editorial Planeta me depositó la confianza de no solo de publicarlo, sino que además es el número 1 de Tusquets Uruguay, que es una colección que yo miraba la ñata contra el vidrio desde siempre, ¿no? Qué Eso que vos mirabas lindo. así y decías, ojalá yo algún día, no, ni se me ocurría. Qué suerte los que publican en Tusquets. ¿Y ahora? Y ahora ahí está. No, sí. Nos preguntábamos con los compañeros hace un rato eso, ¿no? Decir, bueno, ¿quién es el lector de cuentos? Está el lector de Mercedes Rosende, ni que hablar. Sí. Eso uno ya va directo a comprar tu libro si es lector tuyo. Después se encuentra con una sorpresa porque el libro, ya vamos a hablar, tiene cuentos muy diferentes, muy variados. Pero ¿quién es el lector de cuentos? ¿Es el que intercala con otro tipo de textos? ¿Hay un público que está decididamente abocado a los cuentos? Yo soy lectora de cuentos, por ejemplo. Me gustan mucho las cuentistas argentinas, me gustan mucho los cuentistas norteamericanos, que así los admiro muchísimo. John Cheever, Carver, Hemingway. Cuentistas argentinas como Samantha Schweblin, Mariana Enríquez. Ay, me salen todos los nombres. Hoy estás lúcida. Estoy lúcida. Y bueno, y yo además hago eso que vos decís, Soledad, intercalo, ¿no? Leo una novela, después leo cuentos, capaz que no los termino, y eso es lo bueno que tiene el cuento. Claro. El otro día me decía alguien totalmente. que él era un lector poco constante, entonces que le gustaba leer en un formato short, más breve, Claro. ¿no? Short stories. Entonces, yo hago eso mismo. Estás leyendo una novela, la terminás, lees 2 o 3 cuentos, o 10, pasas a otra cosa. Es bien diferente, porque un cuento no es una novela breve. No. Tiene como otra estructura. Tiene otra estructura, te permite otra dinámica de lectura, es otra cosa diferente y me parece que los lectores que tiene no son pocos como uno escucha toda la vida, ¿no? Y además, Ani, dale. dale, lo capaz que seguramente fuéramos se a le va a ir el preguntar. tiempo discutiendo quién Quería preguntaba. ingresar ya en historia exacto, de iba a lo mujeres mismo. feas, que bueno, son cuentos variados, estas historias, pero ¿cuál es el hilo conductor? El ¿Hay algo ahí de denominador. los límites que se le imponen también a la Sí. mujer? Vos sabés que cuando los seleccioné, yo tenía muchos más que estos, y cuando los seleccioné pensé justamente eso, vamos a hacerle como un hilo conductor. Y siempre había pensado que, mejor dicho, siempre me di cuenta que yo, me lo propusiera o no, terminaba escribiendo sobre mujeres que tienen algún problema con su aspecto, ¿no? O sea, que siempre me preocupó el tema de la exigencia, de la imposición, casi te diría, que tiene la sociedad con nuestro Absolutamente. aspecto. Entonces, siempre terminaba escribiendo sobre mujeres que están pasadas de kilos, que ya no tienen edad, como se dice habitualmente, que no se visten bien, etcétera, etcétera. Entonces, me puse a leer sobre el tema también, me puse a leer sobre esas especies de cuerpos que no son los de las revistas, los de las tapas de revistas, Claro. esas mujeres que no son lo que se esperan de ellas, incluso mujeres que no solamente no son lindas, no son jóvenes, sino que además no han llenado todos los requisitos de la sociedad de tener un marido, de tener hijos. Claro. Entonces, queriéndolo o no, termino escribiendo, siempre tengo algún personaje que es así, ¿no? De esas mujeres que, como yo le digo, van más allá de los bordes. Entonces, bueno, empecé a elegir los cuentos que tenían como protagonistas mujeres y que tenían además como protagonistas mujeres que están muy lejos de ser perfectas y de algún modo mujeres que son perdedoras. Con algunas vueltas de tuerca a veces, con finales
a veces que son felices, otras veces no tanto, pero mujeres que en general son eso, se consideran a la luz del mandato social perdedoras. Súper Mercedes, interesante. una cosa que pasa cuando uno, pasa con todos los libros que reúnen cuentos, con el tuyo me pasó en particular, es cómo se organiza la selección del orden. Porque, por ejemplo, en este libro, el primer cuento es muy, muy potente. Realmente, para mí me resultó de los más potentes, por lo menos en cuanto como a las imágenes, ¿no? ¿Cómo se arma? Bueno, yo supongo que cada escritor y cada editorial debe tener su forma, Su ¿no?, criterio. de seleccionar. Pero te cuento cómo hago yo. En realidad hago lo mismo en las novelas y en los cuentos. Trato de empezar alto, ¿no? Sí. Yo soy una lectora que si no me enganchase en las primeras páginas es difícil que tenga la paciencia o la constancia de seguir. Entonces trato de empezar alto y siempre le doy en las novelas, vos que me leíste lo sabés, le doy muchísima importancia también al final. Para mí el final tiene que ser con tutti li fiocchi, ¿no? Tiene que ser así, un final con todo. Y bueno, y un poco así, un poco empiezo muy alto y termino muy alto, pero también trato de que los cuentos tengan finales, principios que enganchen rápidamente al lector. Después, claro, como les contaba, hay una selección que tiene que ver con un hilo conductor, que es el de las mujeres perdedoras. Claro, exactamente. Mercedes, me parece súper interesante justamente esto que hablábamos, ¿no? De lo que se le impone a la mujer, que se habla pero que no tanto, a veces falta, No ¿no? tanto, Estudiar no, sobre eso y claro que hablar. no. ¿Tuviste contacto con algunas mujeres para, tomarlas como referencias? Si bien todos conocemos a nuestro alrededor y es lo que pasa en todos lados, ¿no? Es que Porque creo que ninguna mujer, escapa a eso. ninguna de las mujeres necesitamos consultar a nadie. Claro. O sea, el tema del techo de cristal que se ha superado en el siglo XXI y todo lo demás, deja muchísimo que desear hasta el día de hoy. Es decir, si bien, por supuesto, no dejo de reconocer que hemos subido nuestros estándares, que el Zócalo está lejos del siglo XX, etcétera, etcétera, todavía de alguna manera se nos ha encasillado diferente. Y creo que lo que antes la sociedad patriarcal nos exigía, hoy no los exige otro, que es el mercado. Pero no es menos fuerte que la sociedad patriarcal. Todo esto, ustedes dirán, es una disquisición teórica, pero tiene que ver también con las historias diarias de todas las mujeres. No necesitas consultar a nadie para saber que cuando vos estás en un grupo de trabajo, como le sucede a alguna de mis protagonistas, y nadie te invita a salir, es porque tu cuerpo no obedece a determinados estándares. Claro. Entonces, me parece que lo hemos escuchado toda la vida. No necesitamos salir a buscar estándares irreales, ¿no? Que porque sabemos que uno abre una absolutamente. revista y lo que se ve no es la realidad, no condice con la realidad de nadie. Absolutamente. Y la exigencia aún es mayor a antes, porque vos mismo lo estás diciendo. Antes, una mujer exitosa, entre comillas, que ni siquiera se hablaba de ese término, pero era una buena ama de casa, una buena madre. Claro. Ahora también se sigue exigiendo eso. No es que ya no se exige más, pero Lo además se exige mismo. que seas buena profesional, que seas linda, que seas coqueta. Entonces, es Claro. como... Y no tenemos además que olvidar que las mujeres seguimos siendo peor retribuidas, Absolutamente. que seguimos teniendo mucho más exigencias en el trabajo y que además seguimos teniendo todas las exigencias del trabajo del hogar, Exacto. si es que estamos casadas, si tenemos hijos, pareja, qué sé yo. Pero Totalmente. es como que cada vez se les suma más. Entonces, de alguna manera estas historias también tratan porque tampoco quiero que sea un panfleto y jamás se menciona ni siquiera la palabra feminismo. No, para nada. Entonces, se tratan todos esos temas, pero intento no caer en eso, ¿no? Bueno, pero en realidad si uno se pone a analizar, el feminismo también aporta esto, ¿no? Acompaña. Porque de hecho el feminismo es quien hace que muchas mujeres y hombres nos pongamos a reflexionar, nos ayuda. Por supuesto, absolutamente. Por supuesto que atrás hay toda una cuestión teórica que intento evocar con todos estos cuentos. Pero no caer en el panfleto, claro. Son historias, y son historias además que trato de que sean verosímiles y trato que de alguna manera todas las mujeres se sientan identificadas. Pero cuando hablas de historias verosímiles, me sigo centrando en el primer cuento porque a mí realmente me pareció increíble. También tienen una cuota, no todos, porque como digo, es muy variada la selección de cuentos, pero hay varios que son realmente como muy fantásticos, muy mágicos bueno, ¿no? En eso de verse desde afuera o de cosas que pasan que rozan lo irreal, ¿no? Mira, yo
yo quise seleccionar cuentos que no fueran policiales o negros. Alguno hay igual. Pero, como me decía una amiga, se te fue la moto. Sí. En algunos se me fue la moto. Y se me deslizaron 2 o 3 también Sí. que tienen un cierto toque fantástico. Igual no dejan de tratar esos problemas. Aunque sean fantásticos, aunque sean Exacto, policiales, por favor. no dejan de caer en el mismo tópico de la mujer exigida hasta los límites totalmente. y de la mujer que es presionada para que sea de determinada forma. Mercedes, Qué la verdad es un interesante. placer que nos hayas Sí, acompañado total. y